El pelo es considerado una parte muy importante de nuestra imagen personal. Por esto, su caída progresiva puede darnos tanta preocupación. Las causas de pérdida de pelo son de muchos tipos. Volverse calvo puede no solo afectar nuestra imagen, sino también puede impactar de manera negativa en la autoestima. Hoy vamos a platicarles todo sobre la alopecia androgenética. Bienvenidos a DocChat. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con la doctora Lidia Bernal. Ella es dermatóloga y el día de hoy vamos a platicar sobre alopecia androgenética. ¿Cómo estás, Lidia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Oye, cuéntanos un poquito, por favor, ¿qué es la alopecia androgenética? Mira, la alopecia androgenética es de las principales alopecias que padecen cualquier paciente. Puede ser esto en cualquier mujer, puede pasar esto también en hombres y de hecho puede empezar hasta en etapas muy tempranas de la vida. ¿Pero qué significa? La alopecia androgenética viene también de partes genéticas muy importantes, dependiendo también la rama familiar que esté afectada. Puede ser también esto desde ramas paternas o ramas maternas, ¿bien? Pero también depende mucho de cuestiones hormonales, ¿bien? Entonces también depende también el nombre de este tipo de alopecias, porque alopecias, bueno, encontramos una cantidad muy importante de diferentes padecimientos. ¿Qué influye principalmente en esto? La parte androgénica, que es la parte de hormonas masculinas que producen los hombres y producen las mujeres. Okay. Y esto no significa que sea una alteración o que algún paciente tenga una alteración hormonal, a menos de que sean mujeres, por ejemplo, que sean las que la padezcan en etapas tempranas de su vida, que no sean menopáusicas, en las cuales los andrógenos pueden generar algunos problemas. ¿Y qué pasa con esto? Por ejemplo, los hombres que lo padecen, significa que tienen una mayor sensibilidad a nivel de su folículo piloso de captar estos andrógenos, que son las hormonas masculinas, en este caso las partes más activas en cuestiones hormonales de la testosterona. Principalmente una hormona que se convierte de la testosterona a la dihidrotestosterona. Esta, digamos, que es la que causa los problemas principales. En general, se nos cae el pelo, ¿no? Eso quiere decir alopecia, y sobre todo es por presencia de hormonas masculinas, independientemente de si eres hombre o mujer. Si tienes esta como aumento, ¿no?, de hormonas, sobre todo la que mencionas, la dihidrotestosterona, empieza a caerse, ¿es correcto? Justo acabas de decir algo súper clave, que es lo que los pacientes siempre dicen: se me cae el pelo. Esto es justo lo que no pasa en la alopecia androgenética, no se te cae el pelo. Hay otros tipos de alopecias que sí se te cae el pelo. Lo que pasa en la alopecia androgenética es su clara definición, que es la miniaturización del folículo piloso. ¿Pero qué significa la miniaturización del folículo piloso? Significa que tu pelo terminal, es decir, tu pelo grueso, que es el pelo que has tenido todo el tiempo, empieza a hacerse miniatura, es decir, un pelo velloso. Por eso cada vez a los pacientes se les va viendo cada vez la piel cabelluda, porque el pelo, de ser un pelo grueso, de ser un pelo terminal, con esta sensibilidad que tienen en cierta susceptibilidad por cuestiones genéticas, empiezan a captar más las hormonas masculinas y el pelo, de ser un pelo grueso, empieza a hacerse un pelo delgado, 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 y esto va pasando en el transcurso del tiempo y cada vez en las zonas más específicas, que son las zonas frontales y la zona del vértex, empieza a notarse tu piel cabelluda. Y es algo que les digo a los pacientes: no se te cayó el mechón del pelo aquí ni aquí, sino que con el paso del tiempo tu piel cabelluda empezó a notarse más y tu pelo cada vez está más delgado, ¿bien? Y también, bueno, la forma más clásica son las entradas y la zona de la coronilla, que es en donde empieza a notarse mucho más el problema, al grado de que el pelo se hizo tan delgado que ya se nota toda la circunferencia de la parte superior de la piel cabelluda. ¿Hay alguna razón por la que empiecen justo en la zona de las entradas o en la coronilla? O sea, ¿por qué pasa eso? Claro, a nivel celular, en esas zonas es en donde el folículo piloso tiene mayores receptores, es decir, son unas antenitas que a nivel celular cachan mucho más los andrógenos. Si tú te fijas, una forma muy clásica de algunos pacientes que tienen una alopecia casi total en grados mucho más avanzados, tienen la preservación del pelo en las partes laterales y en la parte de atrás. Siempre. Una banda completa, ¿bien? Es porque ahí no tienen esta captación de andrógenos. En este caso, por eso los tratamientos que van enfocados hacia el tratamiento van a empezar a estimular las zonas en donde sí tuvieron esta captación. Entonces, por eso este pelo se queda preservado.
y se empieza a hacer delgado todo el de la parte de la coronilla, pero dejan toda esta parte lateral. ¿En el caso de las mujeres ocurre lo mismo? No, en el caso de las mujeres es muy diferente. Las mujeres no tenemos picos de testosterona ni de testosterona como los hombres lo tienen todos los días. Por eso es bien importante decirle a los hombres, no es que tú tengas un problema hormonal o que tengas más hormonas que un hombre que no lo padece. Claro. Es la cuestión genética, la susceptibilidad y qué tanta genética te tocó a ti para tener este tipo de alopecia. En las mujeres, cuando padecen alopecia androgenética, son mucho más tipos de estudios que tenemos que hacerlo enfocado hacia ellas. Claro. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos mucho más estrógenos, progesterona, y este tipo de estrógenos son protectores del pelo para que no se haga miniatura, no haya miniaturización. Pero en mujeres que estamos en etapas que no son menopáusicas, por ejemplo en etapas de no menopausia, tienes que descartar que no haya problemas hormonales androgénicos, como puede ser desde un ovario poliquístico, alteraciones de las glándulas suprarrenales o algunos otros padecimientos más que puedan elevar los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas que producimos como mujer. Hay unas preguntas del público que me encantaría que nos ayudaras a contestar. Claro. Hola, ¿fumar afecta la caída del pelo? Sí puede llegar a afectar la caída del pelo con el tabaquismo. Principalmente porque es un estrés oxidativo, es decir, ponemos en estrés a nuestras células para fomentar este tipo de problemas, porque la parte inflamatoria que genera el tabaquismo puede acelerar el problema. No tanto que haga miniaturización del pelo, es decir, que cada vez se note más nuestra piel cabelluda con lo que estábamos platicando y la base de este tipo de padecimiento, pero puede generar estrés a nivel de nuestras células y generar mayor inflamación. Y bueno, también algo que es muy importante que sepan es que cada unidad folicular, es decir, por cada espacio por donde emerge nuestro pelo, está irrigado por un capilar, es decir, por un vasito sanguíneo delgadito. Y el tabaquismo genera que nuestros vasos sanguíneos tengan menos flujo sanguíneo. Entonces es menos aporte de nutrientes y menos oxígeno para nuestro pelo. Entonces sí lo puede llegar a afectar. Perfectísimo, porque entonces quedamos que, sobre todo obviamente el factor principal son las hormonas masculinas, ¿no? Pero hay ciertas cosas que pueden afectar. Ahora, aquí va muy de la mano. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás en un lugar cerrado y están fumando muchísimo? ¿Afecta de la misma manera? Sí puede llegar a afectar, no de la misma manera como si fuera el autoconsumo, pero por supuesto que puede llegar a afectar a fin de cuentas. Como puede afectar también el mismo lugar en donde vivimos, ¿bien? Ciudad de México, estrés puede llegar a afectar también bastante, pero el mismo tabaquismo y que estés en un lugar que sea, pues no en las condiciones más saludables, sí puede llegar a afectar. Aquí va otra pregunta que seguro te lo preguntan muchísimo, Lidia, a ver si nos ayudas también a contestarla. ¿Usar gel provoca que se te caiga el pelo? Esto es una de las preguntas que me hacen muchísimos hombres, más los hombres. Las mujeres es raro que me hagan esta pregunta porque los hombres son los que utilizan este tipo de instrumentos para peinarse. Los geles y las ceras, me preguntan mucho esto. No, la respuesta es no te afecta. Obviamente sí puede llegar a afectar la calidad del pelo, que es la parte ya larga, esta zona de nuestra piel cabelluda, pero puede resecar la piel cabelluda también, pero que afecte en cuestiones de alopecia androgenética y que te quedes en cuestiones de calvicie por esto, no. ¿Qué hay de, por ejemplo, también seguro te lo preguntan, que va muy de la mano el uso de, por ejemplo, gorras? Está este mito de si usas gorra, ¿no? Te la pones y como que eso favorece que se caiga el pelo. Exacto, gorras, sombreros, cascos. Tengo algunos pacientes o muchos pacientes están en motocicleta y bueno, no afecta si lo utilizan 1 o 2 horas al día, que es más o menos los trayectos que pueden llegar a hacer en su transporte, pero podría llegar a afectar si tuvieras el casco 24/7, la gorra 24/7, porque muchos pacientes se ponen las gorras para tapar parte de la calvicie, que es la alopecia, porque les causa un problema que tú bien dijiste, un problema de autoestima o cierta inseguridad hacia su imagen. Entonces yo les digo, usa tu gorra, usa tu casco, obviamente no pasa absolutamente nada, pero por ejemplo hay mujeres que ellas pueden llegar a utilizar a veces pelucas, porque tienen algún problema a lo mejor un poquito más marcado de alopecia. Y aquí ¿qué puede afectar? La presión que genera este tipo de pelucas o cosas que se aplican en piel cabelluda en tiempos prolongados, horas, sí puede llegar a afectar un poco el flujo sanguíneo de la piel cabelluda. Pero bueno, pues estamos hablando de utilizarlo horas, todos los días, todo el tiempo. Bien, pero puedes utilizar tu gorra, casco, sin ningún problema. ¿Algún otro factor que justo tú dirías que podría afectar, obvio, dejando a un lado las hormonas,
otro factor que se te ocurra que digas, híjole, esto no es tan recomendable para la gente que tiene alopecia? Mira, lo más importante en pacientes que tienen alopecia, independientemente del factor genético y hormonal, es que tengan salud sobre la piel cabelluda, porque en la piel cabelluda pueden haber 50,000 cosas, pero algo que es súper importante es la caspa. Esto lo pueden tener cualquier persona, se llama dermatitis seborreica en otros términos dermatológicos, pero que es la caspa. Esto no genera que tengas alopecia androgenética, pero puede acelerar un poco la caída del pelo por inflamación de la piel cabelluda. Entonces, parte del tratamiento siempre que das un diagnóstico de alopecia o de calvicie en algún paciente, tienes que ver todo un tratamiento en conjunto. No únicamente tienes esto que se llama de esta manera, pero tienes que ver todo el entorno. Fumas, cómo te alimentas. Por ejemplo, eso es muy importante, la alimentación, la cantidad proteica que tenga algún paciente, porque nuestro cuerpo, a fin de cuentas, tiene una generación importante de proteínas y nuestro pelo está hecho también de queratinas. Entonces, pacientes o personas que no tengan a lo mejor dietas que sean completas, proteínas, lípidos y demás, o que tienen algún tipo de alimentación, veganos, vegetarianos, a veces tienen un poquito más de problemas en regeneración celular a nivel del folículo piloso para este tipo de cosas. Entonces no es la causa, pero hay otros factores que pueden influir bastante. Hay más preguntas del público que nos ayudarías a responder, porque vaya que hay mitos en este tema. Pues vamos a escuchar una de estas y a ver si nos ayuda, por favor. He visto muchos tratamientos en el súper, ¿sí funciona? Sí pudieran llegar a funcionar dependiendo los porcentajes. Por ejemplo, las principales sustancias o la principal sustancia que existe para la alopecia es el minoxidil. Entonces, hay algunos productos, hay algunas marcas que tienen cierto porcentaje de minoxidil que puede llegar a ser funcional. Pueden utilizarlo hasta hacer cierta prevención, porque también si tenemos familia que tengan alopecia, podemos empezar a hacer cierta prevención y ya no tratar tanto el problema cuando está tan grande. Pero lo podemos utilizar, casi siempre los porcentajes que se encuentran son al 5%, obviamente depende mucho la marca del vehículo, es decir, la solución en la que vaya el medicamento para que pueda tener un buen efecto. Ahora, ¿nos puedes explicar primero por qué sirve el minoxidil? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción? Claro. El minoxidil sirve para diferentes cosas, cada vez está mucho más estudiado, de hecho ya se encuentra también en la presentación vía oral, que damos ya en algunos pacientes que se ha requerido. El minoxidil antes se utilizaba como un antihipertensivo, en dosis altas, bien, en la parte de vía oral, pero se vio que estos pacientes que tomaban el minoxidil para la hipertensión les salía pelo. Pero es un vasodilatador, eso es lo que hace el medicamento, que quiere decir que hace más grandes los vasos sanguíneos y genera mucho mayor aporte de flujo sanguíneo hacia la zona que se va a tratar, que en este caso es la piel cabelluda. Se ha visto también que estimula factores de crecimiento para poder empezar a generar otra vez esta repoblación de pelo, y es por eso que va teniendo tanta función el minoxidil, tanto tópico y vía oral. Hablabas un poco de las presentaciones. ¿Cuál sería como el vehículo o la presentación que más sirve de minoxidil para que pues, tenga una mejor función? Mira, existen desde presentaciones en espuma, que son bastante cómodas por las zonas a veces que hay que tratar, que son zonas o pueden ser desde amplias en la piel cabelluda, y vienen las presentaciones en spray. La verdad ahí, a mí me gusta más los que son en spray, creo que pueden ser a veces un poco más cómodos porque hay pacientes que les incomoda cómo les deja el pelo. Pero hay que recordar, esto se pone en piel cabelluda, no en el pelo, porque hay quienes hacen esto, pero se tiene que poner en piel cabelluda. A mí me gusta mucho más en loción, pero también depende el porcentaje que estés utilizando. Hay porcentajes desde muy bajos que hay pacientes que pueden llegar a utilizar, que es al 2.5, hay al 5% o hay al 12% también. Pero depende también las combinaciones con las que vengan, ¿bien? Porque vienen algunas combinaciones que tienen ya inhibidores androgénicos tópicos, que puede ser el famoso finasteride, que puede venir también en parte tópica y también se puede combinar y aplicar. Entonces ahí nada más también para justo que la audiencia lo entienda, le das, ¿no?, el inhibidor, es decir, algo que no se absorba tanto la hormona, ¿no?, para que justo no tenga el efecto de la hormona masculina, y aparte le estás dando aporte de sangre, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿de qué depende que uses? O sea, me imagino que es un poco en cuanto a qué tanto lo tolera el paciente. O sea, ¿por qué no usar muchísima, no sé, al 12%? ¿Cuál es la medida ideal? Viene también, depende de la concentración que venga del minoxidil, la combinación y que sea compatible, ¿bien? Porque eso también depende mucho. Y bueno, también a veces la afección o el grado de alopecia que se tenga. Hay otras zonas, por ejemplo, donde también se puede llegar a estimular, que puede ser, por ejemplo, algo que le puede preocupar a los hombres, que es la barba, ¿bien?
El minoxidil se puede aplicar siempre en zonas donde exista pelo, porque hay personas o hay hombres que no tienen barba, que nunca han tenido barba y que se empiezan a aplicar el minoxidil y que no ven realmente ningún resultado. Si es una persona que tiene pelo en la cara, que en decir es en la barba, podemos estimular también un poco, como se estimula el pelo de la piel cabelluda, con el tema de su cara. Perfecto. Vamos a ir con Adri, que nos tiene que contar algo y ahorita regresamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica. Hay diferentes deficiencias de vitaminas que se van a asociar a la pérdida de cabello, como por ejemplo la deficiencia de biotina, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 y también de riboflavina. De hecho, la biotina es una de las vitaminas que más se usan cuando hay pérdida de cabello o cuando hay debilidad de uñas. Sin embargo, la investigación nos dice que esta vitamina va a ser realmente útil para aquellas personas que presentan en sí ya una deficiencia. Ahora, las deficiencias de riboflavina y de biotina son normalmente raras. Sin embargo, sí va a haber algún grupo de personas, como por ejemplo aquellas que llevan una dieta muy restrictiva, las cuales están en mayor riesgo de desarrollar una deficiencia de estas vitaminas. Muchos alimentos van a contener biotina. Para que nosotros estemos obteniendo los niveles de biotina que necesitamos, es importante que estemos consumiendo estos alimentos y que estemos rotando también estos alimentos, como por ejemplo carne, pescados, huevo, las semillas y nueces también son muy importantes en este caso, y algunas verduras y hortalizas, como por ejemplo las espinacas, el brócoli y la papa. Algunas de las personas que podría ser que tuvieran problema para obtener las fuentes de biotina necesaria son personas, por ejemplo, como ya lo vimos, con dietas restrictivas, personas con dependencia al alcohol y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Te la pasas haciendo abdominales para poder bajar grasa de tu área abdominal? Hoy te voy a explicar por qué esto no es efectivo. Primero debes entender que nosotros no elegimos de dónde bajar grasa corporal. Para poder bajar grasa de nuestro cuerpo necesitamos tener un déficit calórico. Esto es, consumir menor cantidad de calorías durante el día que las que gastas a lo largo de tus actividades diarias. Además, debes de saber que tenemos dos tipos de receptores de grasa, los receptores alfa y beta. Los receptores alfa están hechos para almacenar grasa y los beta están hechos para gastar la grasa en forma de energía. Y todas las personas tenemos más receptores alfa alrededor del área abdominal. Es por esto que es un poco más difícil bajar grasa alrededor de esta área. Entonces, deja de hacer abdominales y mejor enfócate en tu gasto calórico. Espero que este tip te haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Y pues bueno, ahorita estamos regresando aquí con la doctora Lidia Bernal, estamos hablando sobre alopecia androgenética y nos quedamos en un tema que yo te quiero preguntar. Nos estabas diciendo sobre la barba en los hombres. En general hay mucha gente que está usando minoxidil en la barba para que les salga más. Entonces, por ejemplo, una persona como yo, Lidia, o sea, que quisiera tener, a lo mejor si tiene un hoyito, una cosa así, ¿vale la pena que me la eche cuántas veces al día? ¿Cómo es más o menos el tratamiento? Por ejemplo, en una persona como tú, sí valdría la pena que aplicaras minoxidil porque tienes pelo en la zona de la barba. En quienes no, en quienes nunca han tenido pelo en la cara, la verdad, se puede estimular uno que otro pelo, pero recordar que es en pelo que sea grueso. El pelo de la cara, de la barba, es muy similar al de la piel cabelluda. Simplemente no tiene estos receptores que hemos platicado al principio, que pueden llegar a afectar la alopecia. Puedes aplicártelo y no hay ningún problema y esperar los resultados. Eso es importante porque las expectativas que tienen las personas sobre este tratamiento a veces son muy altas y me parece que es bastante bueno las expectativas, pero lo más importante es tener paciencia. El pelo tiene un ciclo de crecimiento bastante lento, entonces es tener un tratamiento conjunto e ir incluyendo en tu rutina hábitos, que es un shampoo a lo mejor, vía oral para el tratamiento y tópico también. Entonces, si quieres aplicarlo en la barba o quienes tienen problemas de alopecia y quieren estimular un poco más la barba, sí lo pueden hacer. Ahora, ¿nos podrías platicar un poco como de qué otras opciones de tratamiento hay para la pérdida de pelo en general? Claro que sí. Para la pérdida de pelo en general, la principal herramienta, una buena alimentación, no factores oxidantes y bueno, el minoxidil en casi que la mayoría de las alopecias es una gran herramienta. No es la única, es muy importante. Hay que clasificar el tipo de alopecia que se tiene en cada paciente o cada persona.
Pero si te doy un resumen más o menos del tipo de tratamientos que se utilizan en la alopecia androgenética específicamente es minoxidil en sus diferentes presentaciones y porcentajes. Los shampoos es ahí también un tema un poquito controvertido, porque piensan que a veces un shampoo es la solución a los problemas. Sí. El shampoo no se absorbe a nivel del folículo piloso, va a mejorar la salud de tu piel cabelluda y puede contribuir un poquito al problema. La vía oral es de las principales herramientas, como inhibidores androgénicos, que en este caso puede ser finasteride o dutasteride, o hay algunos otros que se han descubierto como la bicalutamida, que son medicamentos que inhiben la conversión de la testosterona hasta su parte más activa, que es la dihidrotestosterona, que es la causante del problema. Entonces, dependiendo el grado del paciente afectado y demás, tú vas clasificando cantidad de dosis, días y demás se lo das. También el minoxidil, afortunadamente ya tenemos esta gran herramienta que nos funciona mucho para mujeres, que es la vía oral del minoxidil en diferentes grados. Hay desde 0.25 miligramos, 1 miligramo, 2.5, 5, pero más allá de 5 miligramos no se recomienda porque anteriormente comenté que es un vasodilatador o un antihipertensivo. Entonces puede llegar a generar dolor de cabeza en algunos pacientes, que se les hinchan las piernas o a veces hasta pesadillas cuando lo toman en la noche. Entonces hay que tener mucha comunicación con ellos y bien importante no automedicarse porque si hay algunas cosas que se encuentran muy al alcance, entonces hay que tener un poco de cuidado porque debemos de monitorizar algunas cosas. En pacientes que tienen arriba de 40 años, es nuestra obligación hacer también un screening, que es un estudio sobre antígenos prostáticos. ¿Por qué? Porque este medicamento puede llegar a bajar estos niveles. Bien, entonces es muy importante hacer eso también. Interesantísimo. Pues ha sido un honor estar contigo hoy, mi Lidia. Muchas gracias por venir. Cuéntanos, por favor, dónde te podemos encontrar, redes sociales o algo así, porque si los pacientes tienen alguna duda. Claro que sí. Mi consultorio se encuentra en La Condesa, en la Ciudad de México. Mis redes sociales de Instagram es DRA de doctora, .Lidielena Bernal. También está Facebook, que tiene la misma forma de encontrarme y ahí es donde me pueden encontrar. Buenísimo, pues muchísimas gracias por venir hoy, mi Lidia. Gracias. Y recuerden escribirnos, por favor, a las redes sociales también si tienen dudas, lo que necesiten, ya saben que con muchísimo gusto respondemos. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.